Entonces hoy vamos a comenzar, ¿cierto?, con un nuevo módulo correspondiente a este programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, el cual se está realizando, ¿cierto?, en Fundación Descúbreme y en compañía, ¿cierto?, de Senadis. Bueno, nos conocemos, ¿cierto? Nos vimos, parece que nos vimos, ¿cierto?, la semana pasada. Pero me vuelvo a presentar nuevamente. Mi nombre es Ruth Dorat, yo soy terapeuta ocupacional de profesión, soy la coordinadora a nivel nacional de inclusión laboral en Fundación Descúbreme. Soy gestora en inclusión laboral y hace más de ya 7 años de experiencia en el ámbito de la diversidad e inclusión, específicamente en Descúbreme. Y hoy también nos va a estar acompañando, vamos a estar haciendo este módulo en conjunto con Ana Díaz, quien es la coordinadora de la zona norte. Ana es educadora diferencial, con vasta experiencia en temáticas de inclusión de personas con discapacidad, tiene un diplomado en gestión del capital humano y lidera el trabajo de Descúbreme en la zona norte de nuestro país desde el año 2016. Y en su calidad de líder también ha impulsado grandes proyectos también de inclusión laboral y de gestión empresarial inclusiva, con principal foco en empresas de mineras y prestadoras de servicios. Así que junto a Anita vamos a estar hoy acompañándolos y dictando este módulo de hoy, ¿ya? Y el módulo de hoy corresponde principalmente a la gestión de procesos inclusivos. Ya vamos a ver la trayectoria laboral inclusiva. La idea es poder comprender, ¿cierto?, tal como dice aquí, las etapas de la trayectoria laboral para poder asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en todo este proceso, ¿sí? Vamos a revisar algunos conceptos, vamos a repasar algunos conceptos, ¿cierto?, que hemos visto en módulos anteriores, vamos a revisar ciertos mitos, prejuicios, vamos a derribarlos, ¿cierto?, en base a nuestra experiencia. Vamos a ver también el foco de la clase de hoy, ¿cierto?, que tiene que ver con estos procesos de inclusión laboral, cada una de sus etapas. Ya vamos a hacer una actividad, así que es importante que estén bien pendientes en estos bloques, ¿ya?, porque vamos a hacer una actividad y práctica. Vamos a ver luego el proceso de reclutamiento, selección, contratación, vamos a ver todo el proceso también de inducción y onboarding para una persona con discapacidad, ¿cierto? Más que para una persona con discapacidad, que sea un proceso de inducción, onboarding que sea accesible, ¿ya? Es decir, que sea para todas las personas, ¿ya? Vamos a ver también todo lo que tiene que ver con la permanencia de trabajo, el desarrollo de carrera de las personas, ¿cierto?, dentro de la organización, y también hay algunos tips para el término de la relación laboral a nivel general, ¿sí? Entonces, para dar comienzo a este módulo, vamos a ver el siguiente video.
Bueno, entonces este video, ¿cierto? Nos llama a reflexionar bastante, ¿cierto? Sobre muchas veces los prejuicios que hay muchas veces, ¿cierto? El temor de si vamos a hacerlo bien, si vamos a hacerlo mal, ¿cierto? Lo importante, ¿cierto? Aquí es poder intentarlo, ¿cierto? Poder brindar los apoyos necesarios, como lo vimos en el módulo anterior, ¿cierto? Respecto de accesibilidad, ¿cierto? Dar la oportunidad finalmente y darnos la oportunidad de poder hacer las gestiones necesarias para poder ser una organización, ¿cierto? Inclusiva, accesible, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a revisar tiene que ver con que tenemos que tomar un enfoque desde derechos humanos, ¿ya? Ver el empleo como un derecho, ya no como un privilegio o como un favor, ¿cierto? Sino que es tomar estos lentes, ¿cierto? Este paradigma desde un enfoque de derechos, ¿ya? Y este enfoque de derechos finalmente van a determinar que todas las personas deben tener un trato justo, ¿cierto? Digno y libre de discriminación. Ya además de, bajo este enfoque, las personas independientemente de las características tienen que recibir oportunidades para poder desarrollarse en la vida, ¿sí? Em, y esto es muy relevante porque tenemos la base, ¿cierto? Partimos de la base de un trato justo, ¿cierto? Libre de discriminación, pero también hay otro punto que es muy relevante, que tiene que ver con el acceso a oportunidades, ¿cierto? Al poder entregar oportunidades a la persona para que pueda participar plenamente de todos los ámbitos, ¿cierto? De la vida, ¿cierto? Incluyendo lo que tiene que ver con lo laboral, ¿ya? Entonces desde esta perspectiva, ¿cierto? La persona siempre va a estar en el centro del desarrollo y nosotros como sociedad tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Para que nadie se quede atrás, es decir, que podamos ir trabajando en la inclusión, ¿sí? Ahora, esto es la base, ¿cierto? Es lo teórico, es a lo que queremos llegar, es a lo que apuntamos como sociedad, ¿cierto? Como organizaciones, ¿sí? De que todas las personas, ¿cierto? Tienen el derecho a trabajar en libertad de elección, ¿cierto? En condiciones de equidad. ¿Se acuerdan que el módulo pasado vimos también la diferencia equidad e igualdad? Eh, y esta es la base, ¿cierto? Este es el foco, a eso queríamos llegar. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Vemos esta problemática, ¿cierto?, que nos aparece aquí, que tiene que ver con que aún hay un alto porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran desempleadas o que están fuera, ¿cierto?, de el mundo laboral, ¿ya? Vemos aún que existe baja accesibilidad respecto de los entornos en general en temas de transporte, ¿cierto? En accesibilidad en las calles y también de accesibilidad dentro de las empresas, ¿ya? Aún vemos discriminación, aún vemos ciertos prejuicios y estereotipos, ¿cierto? Respecto de qué es lo que pueden o no pueden hacer las personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, es importante que podamos ir cambiando, ¿cierto? Este paradigma para poder abordar esta problemática desde ya, ¿cierto? Y bajo esta perspectiva, bajo la perspectiva de que es importante, ¿cierto? La contratación de entregar oportunidades, no solamente, ¿cierto? Libre de discriminación, ¿cierto? Esa es la base, es el desde. Pero sí es importante poder entregar oportunidades de desarrollo también a las personas, ¿sí? Aquí tenemos algunos conceptos, ¿cierto? Que los vimos bien en profundidad en el módulo anterior, en nuestro módulo de accesibilidad y diseño universal, ¿cierto? Pero es importante que los recordemos, ya son conceptos muy importantes. Primero tenemos lo que es la accesibilidad universal. ¿Se acuerdan que este concepto había ido evolucionando? Que primero buscaba resolver principalmente barreras arquitectónicas puntuales, ya a las que se enfrentaban las personas con discapacidad, pero bajo una mirada universal de este diseño universal, ¿cierto? Se va a enfocar en dar soluciones hacia personas, ¿cierto? Diferentes, ¿sí? Dar soluciones que no hagan diferencia en cuanto a condiciones, tipo de personas, sino que bajo este principio del diseño universal, las soluciones apunten a la mayor cantidad de personas posible, ¿ya? Independiente de la condición en particular de la persona, ¿sí? Mientras que
tenemos, ¿cierto?, que el diseño universal va a buscar, ¿cierto?, crear entornos, ¿cierto?, desde el inicio, ya que puedan ser utilizables por todas las personas, ¿sí?, sin necesidad de adaptaciones o modificaciones, es decir, ya desde su creación, desde su implementación, ya son accesibles, ¿ya? Y recordemos que también se basa en esta premisa de que la diversidad humana es constante, ¿cierto? Busca diseñar de manera inclusiva desde el inicio, ¿sí? Y tenemos también los ajustes razonables. Recordar que los ajustes razonables entonces son ciertas modificaciones o adaptaciones que no impliquen una carga desproporcionada, ¿cierto?, a la organización. Y esto, ¿qué es lo que busca? Poder que la persona, ¿cierto?, pueda desempeñarse en condiciones de igualdad, ¿ya? Y recordar también, muy importante diferencia, que los ajustes razonables apuntan a una persona en particular, ¿ya? Mientras que la accesibilidad en general es para todos, ¿ya? Diseño universal y accesibilidad es para todos. Ajustes razonables van enfocadas en necesidades particulares de cada persona, ¿ya? Y con este repaso, ¿cierto?, de conceptos vamos a profundizar ya en la temática de hoy, ¿cierto? Entonces, a partir de todo esto y a partir de todo lo anterior, ¿cierto?, hay que recordar que la diversidad es un valor adicional que pueden tener las organizaciones. Ya esto lo más probable, si mal no recuerdo, quizás lo vieron en el módulo 1, módulo 2, ¿cierto?, que vieron ciertos beneficios también a nivel organizacional, ¿cierto?, respecto de la inclusión. Y en este caso, ¿cierto?, es importante contar con áreas de recursos humanos, ¿cierto?, capacitadas para el ciclo del trabajador y que todos sus procesos sean inclusivos y que sean efectivos, ¿cierto?, para poder brindar oportunidades libres de barreras para personas con discapacidad. Y aquí es súper importante poder asegurar que la organización esté abierta a recibir personas diversas, ¿ya?, que trabajen la retención de las personas y que apoyen también a tener un desarrollo de su carrera laboral, ¿ya? Partimos entonces, ¿cierto?, con la inclusión de las personas, ¿cierto?, basado en un enfoque de derechos, ¿ya? Que finalmente la inclusión es un aspecto fundamental en la construcción de una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, ¿cierto? Cuando abordamos esta temática desde un enfoque de derechos, no solamente vamos a estar reconociendo la dignidad de cada persona, sino que también vamos a estar promoviendo un entorno laboral inclusivo que va a beneficiar no solamente a la persona con discapacidad, sino que a toda nuestra organización y a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Respecto también del acceso al mercado laboral, este foco de derechos, ¿cierto?, va a garantizar también el acceso igualitario, ¿ya?, de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Esto también nos va a implicar poder eliminar ciertas barreras, ¿cierto? ¿Se acuerdan del concepto de las barreras en el entorno? Tanto barreras físicas, sociales, ¿cierto?, actitudinales, de la comunicación también, que puedan estar obstaculizando la participación efectiva de la persona en el ámbito laboral, ¿sí? Em, al nosotros estar promoviendo como organización ciertas políticas y prácticas en la contratación inclusiva, no solo vamos a cumplir, ¿cierto?, con nuestras obligaciones más bien éticas, sino que también vamos a beneficiar la diversidad de talentos, ¿cierto?, y perspectivas que aportan a las personas con discapacidad. Les recuerdo poder dejar sus micrófonos en silencio para que no, no haya interferencia con el ruido. ¿En qué estamos? Ya. En tema de permanencia y desarrollo también de la carrera laboral de las personas, em, lo conversamos, ¿cierto?, que además de tener este acceso inicial al empleo, el enfoque de derechos en la inclusión laboral también se va a centrar, ¿cierto?, en garantizar la permanencia de la persona, ¿cierto?, en retener nuestro personal y su desarrollo de carrera dentro de nuestra organización. Y esto va a implicar implementación, ¿cierto?, de todo lo que hablamos anteriormente, de apoyos, ajustes razonables, ¿cierto?, medidas de accesibilidad que finalmente van a permitir a los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad poder desempeñarse de manera efectiva en sus roles, ¿sí? Así como también poder tener, por ejemplo, oportunidades de capacitarse, de desarrollo profesional, ¿cierto?, que permitan alcanzar el potencial máximo.
Recordar que el crecimiento laboral, el desarrollo, no implica solamente el subir de cargo, ¿ya? Sino que implica también poder ir explorando otras áreas que sean de mi interés, ¿cierto? Para poder ir desarrollándome aún más como profesional, ¿ya? Entonces, finalmente, como resumen, ¿cierto? La inclusión laboral de las personas con discapacidad desde un enfoque de derechos va a favorecer el acceso al mercado laboral, ¿cierto? La permanencia, ¿ya? Y el desarrollo de la carrera de la persona, ¿cierto? Generando beneficios a nivel general, ¿sí? No solamente para la persona, sino que a nivel organizacional y también a nivel social. Aquí tenemos algunos mitos y prejuicios respecto, ¿cierto? O sesgos, ¿cierto? Clásicos que están asociados a una persona con discapacidad en el trabajo. Y aquí es importante entender que los sesgos en general, ¿cierto? Surgen desde nuestro cerebro, ¿cierto? Van determinando nuestra percepción, pero no necesariamente van a ser la realidad, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que podamos siempre estar cuestionándonos esos sesgos, ¿ya? Y finalmente nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas o cuestionadas quizás, ¿ya? Primero tenemos que las personas con discapacidad son dependientes y necesitan ayuda constante en el trabajo. Y aquí, tal como nos indica, con ajustes razonables, la mayoría de las personas pueden desempeñar sus funciones de manera eficiente y exitosa, ¿ya? Em, y este mito, ¿cierto? Es una creencia errónea, ya que limita justamente la inclusión laboral. En realidad, muchas personas con discapacidad son perfectamente capaces de hacer su trabajo, ¿cierto?, de forma independiente, pudiendo requerir ajustes quizás más tiempo, ¿cierto?, y apoyo para poder superar las barreras. Ya es importante también reconocer que la discapacidad no define a la persona por completo. Recuerden el concepto de diversidad, ¿cierto? Que la discapacidad es una característica más de la persona, ¿cierto? No nos determinan como lo que somos en un 100%, es una característica más, ¿cierto? Y cada persona tiene habilidades, talentos y capacidades distintas, únicas, ¿cierto? Que pueden ser aprovechadas en el ámbito laboral, ¿ya? Y los ajustes razonables, ¿cierto? Finalmente van a poder empoderar también a la persona, ¿cierto? Y permitirle que realmente sea independiente y que sea productiva en su trabajo, ¿ya? Si bien algunas personas con discapacidad pueden necesitar ciertos apoyos, esto no significa que van a ser dependientes en todas las áreas, ¿ya? El apoyo puede variar según las necesidades individuales de cada persona, ¿cierto? Pueden incluir, no sé, orientación inicial, capacitación mucho más específica, asistencia más técnica, eh, pero finalmente, al desafiar este mito, ¿cierto?, de la dependencia y promover esta cultura inclusiva y accesible, vamos a poder crear entornos de trabajo que valoren y aprovechen plenamente las habilidades y las capacidades de todas las personas, ya independiente de su condición, ¿sí? Em, el segundo mito nos dice que las personas con discapacidad son igual de reconocidas que cualquier otra persona. Y este mito refleja cierta falta de conciencia respecto de las barreras, ¿ya? Y los desafíos específicos que enfrentan las personas con discapacidad en el trabajo, ¿ya? Y este mito puede llevar muchas veces a minimizar también las dificultades reales a las cuales se enfrentan las personas para poder acceder, mantenerse y avanzar también en sus carreras, ¿sí? Tenemos ciertas barreras de acceso, ¿cierto? Que son barreras significativas para acceder al empleo, ¿cierto? Como la discriminación en un proceso de contratación, que lo vamos a ver más adelante, la falta de accesibilidad, discriminación, hay cierto estigma también. Y efectivamente hay falta de reconocimiento y de valoración. Ya las contribuciones y los logros de las personas a menudo no son reconocidas o valoradas de la misma forma que sus colegas o sus compañeros sin discapacidad. Y esto puede verse muchas veces a ciertos prejuicios sobre las capacidades de las personas, ¿cierto? O una falta de conciencia, como decíamos, de cómo hacerlo, de cómo valorar y cómo apoyar la diversidad, ¿sí? Y el siguiente mito dice que contratar a personas con discapacidad es solo una cuestión de cumplir cuotas. Y aquí
en tema de cuotas subestima el verdadero propósito, ¿cierto? El foco, el espíritu que tiene la ley, ¿cierto? Y el valor que tiene también la inclusión laboral. Contratar personas con discapacidad no debería ser solamente una medida para cumplir con temas, ¿cierto?, normativos, legales que nos rigen, ¿cierto?, sino que una parte esencial de una estrategia para poder fomentar la diversidad y la inclusión en nuestra organización, ¿ya? Y recordemos algunos beneficios ya que tienen la inclusión laboral y que los revisamos probablemente en los primeros módulos, probablemente lo vieron, ¿cierto? Que dentro de los beneficios había mayor innovación, ¿cierto? Aumentaba también el valor para los accionistas, mejoraba la productividad, había un mayor acceso también al ecosistema de proveedores, mejoraba también la participación en el mercado y mejoraba también la reputación de nuestra empresa, ¿ya? Entonces, la diversidad para el equipo laboral no solamente va a promover la innovación y la creatividad, sino que también va a reflejar una sociedad más inclusiva, más equitativa, ¿cierto? Las personas con discapacidad aportan una variedad de habilidades, experiencias y perspectivas únicas, ya que pueden beneficiar de manera significativa, ¿cierto?, a las empresas en distintas áreas, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? Entender que la inclusión laboral no puede ser, ¿cierto?, solamente cuestión de cuotas, ¿cierto? No puede ser solamente un número. Implica también crear un entorno de trabajo que sea accesible, respetuoso, ¿cierto?, libre de discriminación y que finalmente permita que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial, ¿cierto? Esto requiere de trabajo, también de un compromiso, ¿cierto?, con la accesibilidad, la equidad, el apoyo en todas las etapas del ciclo laboral, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a ir a revisar cada una de las etapas, ¿ya? Del reclutamiento y del proceso de reclutamiento y selección y contratación inclusivos, ya que sean accesibles, ¿cierto? Y aquí tenemos una frase que dice que no se busca el trabajo perfecto para la persona con discapacidad, sino que al candidato o candidata que presentando alguna condición de discapacidad sea la persona idónea para el cargo por sus habilidades y competencias. Esta es una frase muy importante, ¿ya? Y tiene que ser nuestra base, ¿ya? Esta frase también nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros hacemos nuestros procesos de reclutamiento y selección, ¿sí? A revisar cada una de las etapas, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería un proceso de reclutamiento y selección inclusivo? La idea es que pueda contemplar todo esto que estamos viendo aquí en este dibujito, ¿cierto? Que tiene que ver primero con nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿ya? Revisar también nuestros procesos de postulación, ¿ya? De preselección, revisar también cómo están siendo las entrevistas de trabajo, si estamos aplicando pruebas de selección y hacer una revisión también apuntando a un seguimiento y un monitoreo dentro del proceso también de contratación y en los inicios, ¿cierto?, de la persona, de modo que también podamos ir revisando qué ajustes podría ir requiriendo en el camino, ¿cierto? Y también con el objetivo de poder favorecer la permanencia. ¿Sí? Favorecer la permanencia en el puesto de trabajo de la persona. Recordar que no solamente es la contratación, sino que la idea es que la persona pueda permanecer y que pueda ir desarrollándose a nivel profesional. Vamos a ver cada una de estas etapas y para ello vamos a comenzar entonces con el análisis de puesto de trabajo, que yo creo que ustedes lo conocen, lo han escuchado, ¿cierto? ¿Y para qué nos sirve este análisis de puesto de trabajo? ¿Qué es? ¿Ya? El análisis de puesto de trabajo básicamente es un perfil de cargo, pero mucho más en detalle respecto de funciones, competencias, habilidades, ¿cierto? Que nos va a permitir poder revisar en qué cosas, por ejemplo, nosotros quizás podríamos flexibilizar, en qué cosas estamos requiriendo como de ajustarnos, de poder mejorar respecto, por ejemplo, de accesibilidad, ¿cierto? Entonces aquí, tal como nos indica, dice, ¿para qué sirve, cierto? Que es identificar el perfil de cargo,
analizar las demandas del puesto de trabajo, ¿cierto? Que estamos seleccionando como organización, pero desde una perspectiva de inclusión. ¿Ya? Y la idea es poder correlacionar, ¿cierto?, las demandas del puesto de trabajo con las competencias que sean necesarias, ¿cierto?, para el desempeño de este trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice que finalmente el resultado del análisis de puesto de trabajo de la PT, ¿cierto?, va a ser este perfil de cargo basado en funciones, competencias, habilidades que nos van a ayudar a determinar qué apoyos o ajustes podríamos realizar, ¿cierto?, al momento de contratar a una persona con discapacidad. ¿Sí? ¿Qué cosas va a contemplar el análisis de puesto de trabajo? ¿Ya? El puesto de trabajo va a tener, les voy a mostrar igual un ejemplo de análisis de puesto de trabajo y aquí es súper importante que pongan atención porque de aquí viene la actividad que vamos a hacer a continuación. Las consideraciones y los ítems que vamos a evaluar del análisis de puesto de trabajo. Primero tenemos que identificar información sobre el área. ¿Ya? La idea es, el análisis de puesto de trabajo es un informe, vamos a separar por distintos ítems de evaluación. ¿Qué son estos? ¿Ya? Por ejemplo, información del área, a qué departamento, a qué sección corresponde, informaciones, por ejemplo, información digo, respecto de los requisitos mínimos para el ingreso, por ejemplo, el nivel de escolaridad, ¿cierto? Si podemos, también ahí podemos identificar si podemos flexibilizar o no, ¿cierto? La disponibilidad horaria, información sobre cómo se organiza el entorno. Em, Eso tiene que ver un poco con, por ejemplo, de cuántas personas se compone el equipo de trabajo, ¿ya? Si es que la persona va a trabajar sola, si trabaja en grupo, de cuántas personas se compone este equipo de trabajo, a quién le reporta, ¿ya? También ahí tenemos exámenes, pruebas, test de ingreso, si es que implica, por ejemplo, exámenes preocupacionales, qué consideraciones debemos tener en estos test para ingresos, ¿cierto? También contempla este análisis de puesto de trabajo, información sobre los principales objetivos y funciones del cargo. Y aquí es súper importante ser súper detallista respecto de la tarea que voy a desarrollar y qué implica, qué pasos requiere esta tarea. Ya, súper, súper detallado. Cómo se organiza el trabajo, condiciones ambientales. Estamos en no sé, se trabaja en una oficina, se trabaja en una bodega. ¿Cómo es este entorno? Es importante la descripción de los espacios. Si son espacios con iluminación natural, artificial, si son entornos de temperatura, no sé, regulada por aire acondicionado, temperatura ambiente, frío, calor. Y claramente también lo que tiene que ver como con más con lo arquitectónico, ¿sí? Y también este análisis de puesto de trabajo va a contemplar algunos puntos respecto de riesgos en el trabajo y qué controles nosotros podemos tener frente a ello. Todos los trabajos tienen algún riesgo, absolutamente todos, solo que hay algunos que tienen mayor riesgo en ciertas áreas que en otras, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de cómo podríamos nosotros ir estructurando nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, que era lo que les mostré en la slide anterior, que ahí tenemos, por ejemplo, antecedentes generales de la empresa, ¿ya? Ahí ponemos el nombre de la empresa, la dirección, todos los datos como principales, ¿sí? Luego tenemos aquí antecedentes más específicos del puesto de trabajo, ya el nombre de la jefatura, la jornada, si existe posibilidad también de flexibilizar en la jornada. ¿Se acuerdan que les comenté de un ejemplo de ajuste razonable para una persona con discapacidad cognitiva que tenía que ver con el horario de de empresas que tienen turno mañana, tarde, noche? Ahí es importante poder identificar si nosotros podríamos flexibilizar si es el caso y si es que aplica en realidad. Eh, la remuneración, cierto tipo de contrato, aquí tiene que ver como todo lo contractual, ¿ya? ¿Qué beneficios tengo como empresa, por ejemplo, para personas que ingresan con plazo fijo y cuando pasa indefinido, qué tipo de beneficios tenemos como organización? Importante también poder hacer una descripción de cómo es el proceso de inducción, de capacitación o de onboarding, cuánto demora,
cuántas son, si hay, por ejemplo, una charla inicial de prevención de riesgos o de recursos humanos, y cómo son también esas charlas, ¿ya? Cómo es el proceso de selección, importantísimo también poder anticipar a las personas luego y que nosotros también tengamos una estructura, ¿cierto?, de cómo es nuestro proceso. Si es que hay una entrevista con recursos humanos y otra con jefatura, o si se hacen dos entrevistas, si externalizamos también procesos, también es importante poder mencionarlos ahí. Todo lo que tiene que ver con el uniforme, vestuario, colación, ¿cierto? Se puede estructurar ahí. Luego tenemos aquí condiciones contextuales. Y esto también es muy relevante de dividirlo, ¿cierto? Primero, cómo llegar. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden definir como un punto de referencia. Nosotros cuando hacemos los análisis de puesto de trabajo, siempre vamos como en algún punto central. ¿Ya? Yo soy de Santiago, entonces acá, por ejemplo, el punto de referencia es como la estación de metro más cercana. ¿Ya? Cuando hemos hecho también en regiones, puede ser a partir de algún punto central, ¿cierto? No sé, la plaza o algún punto que sea de referencia, ¿cierto? Para poder ahí calcular más o menos cómo es el recorrido, cómo se hace, cómo es también en temas de accesibilidad, ¿sí? Luego también vamos a describir el ambiente físico del puesto de trabajo en general, ¿ya? Puede ser del ambiente de trabajo desde que yo ingreso a la empresa, ¿cierto? Y luego yo también puedo hacer una descripción mucho más específica de la estación de puesto de trabajo, ya del puesto específico, ¿sí? También aquí es importante poder identificar, ¿cierto? Indicar la cantidad de trabajadores en la empresa, cuántos trabajadores también hay dentro del equipo de trabajo. Y aquí, súper importante, requerimientos, pero requerimientos respecto de habilidades y competencias, ¿sí? Nosotros lo podemos ir dividiendo así. ¿Qué es lo que necesita la persona? Por ejemplo, esto es un ejemplo de un cargo, creo que esto era como de reponedor, bodega de una multitienda. Entonces, aquí estos son algunos ejemplos. Eh, y aquí, por ejemplo, en cuanto a lo cognitivo, lo que la persona requiere es, por ejemplo, seguimiento de instrucciones simples, de mediana complejidad, tiene que saber reconocer letras, números, contar. Quizás no necesita leer fluidamente, pero sí necesita eso. Entonces, si nos damos cuenta cómo van cambiando también las exigencias del cargo, porque perfectamente podríamos decir, no, es súper importante que sepa leer y escribir, pero ¿será necesario que sepa leer y escribir, digamos, fluidamente o solamente podrá requerir reconocer letras, números y contar? Atención sostenida, focalizada. La persona también necesita orientarse porque, claro, tiene que saber dónde moverse hacia la bodega, dentro de la tienda, ¿cierto? Y habilidades visoconstructivas. En lo físico, aquí el cargo requiere permanecer la mayor parte de la jornada laboral de pie, ¿cierto? Que se pueda desplazar de manera independiente, requiere de habilidades motoras gruesas, finas, coordinación, requiere de fuerza. En cuanto a la sensorial, también aquí, por ejemplo, es importante que la persona pueda diferenciar colores, tolerar ambientes ruidosos, etc. Dentro de lo emocional también podemos ver que requiere de empatía, de autorregulación, ¿cierto? Frente a la aglomeración de personas, ¿cierto? Si estamos en un ambiente con mucha gente, es importante que la persona pueda tolerar esos ambientes, ¿cierto? Con mucha gente, con ruido. Aquí dice también tolerancia a la retroalimentación, disposición, motivación, flexibilidad, capacidad de pedir ayuda cuando sea necesario, trabajo en equipo también. Esos son algunos ejemplos, ya hay muchas otras habilidades, muchas otras requisitos, ¿cierto? Pero estos solamente son algunos ejemplos para que ustedes se puedan basar en ello. Y aquí tenemos otro cuadrito que es como para organizar las tareas, ¿ya? Yo voy a poner aquí la función, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo cargo que era de reposición, por ejemplo, una función podría ser, a ver, reponer producto,
reponer producto. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Primero, la persona tiene que dirigirse a la bodega, solicitar los productos para reponer, va a tener que, no sé, poner la alarma a cada producto, tiene que ordenarlo por talla o por color. Entonces, es importante poder ir detallando las tareas, ¿ya? Y aquí también tenemos ejemplos también de el último punto que les había mencionado del análisis de puesto de trabajo, lo que debe contener, ¿cierto? Que tiene que ver con los riesgos y con los controles que nosotros podemos tener frente a estos riesgos. Hay, por ejemplo, el más clásico, trastornos musculoesqueléticos, y aquí es importante que dentro del control, ¿cierto? Se pueda proporcionar información sobre, por ejemplo, la correcta posición ergonómica al momento de cargar ciertos pesos, ¿cierto? Respetar también manejo manual de cargas. Por otra parte, también la persona tiene que estar concentrada también haciendo las cosas, ¿cierto? No utilizar el teléfono, etc. ¿Ya? Hay distintos ejemplos, ¿ya? Entonces, también aquí es importante que podamos ahí poner en nuestro análisis de puesto de trabajo ciertas recomendaciones generales y específicas, ya según lo que nosotros observamos en el análisis de puesto de trabajo. Y también súper relevante tener un registro fotográfico, ya, de la estación de trabajo, ¿cierto? Y del lugar. Es muy importante también tener esas referencias. Entonces, ahora vamos a hacer la actividad, ya esta actividad práctica, vamos a aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento. Eh, Vamos a ver cuántos somos hoy. ¿Cuántas personas? Ya, podría ser en dos grupos. Ya vamos a separarlo en dos grupitos, ¿ya? Y la idea es que ustedes revisen un video. Les vamos a dejar un link de un video en el chat. Y la idea es que ustedes puedan observar este video, que básicamente es observar una persona trabajando. Hay dos videos, hay uno que tiene que ver con armado de pedidos y hay otro que es de aseo, ¿ya? Entonces ahí la idea es que ustedes puedan identificar las tareas, ¿ya? Que puedan hacer una descripción general del ambiente, ¿ya? No general, lo que ustedes observan respecto del ambiente, pueden inferir también información, ¿ya? Otro punto importante es que puedan identificar las habilidades que se requieren para poder desarrollar esa tarea, ¿ya? Y si hay algo más, algún otro requerimiento, alguna otra habilidad o consideración que sea relevante, también lo pueden agregar. Pero estos tres primeros puntos es lo principal para esta actividad. Descripción de tarea, descripción del ambiente y habilidades que se requieren para poder realizar la actividad, ¿sí? Em, Vamos a dar unos 15 minutitos para esta actividad y volvemos. Igual voy a darme una vuelta por ambas salas en caso de que tengan alguna duda. No sé si ahora tienen alguna pregunta o quedó clara la actividad. ¿Podría, Ruth, por favor, repetir lo que está requiriendo? Sí, claro. Los vamos a dividir en salas. Ya van a ser dos grupos. Les voy a compartir un video de una persona trabajando, ya en X cargo. Y ustedes lo que deben hacer es poder hacer una breve descripción de las tareas que realiza, describir el ambiente del trabajo, ya el ambiente físico, si pueden también inferir información, no hay problema. Y súper relevante poder definir las habilidades que se requieren para el cargo, ¿ya? Y aquí un punto súper importante. No nos enfoquemos en que que nos ha pasado harto. Y pasa y está bien, hay que aprender. Pero importante no decir, esto no lo podría hacer una persona con, no sé, discapacidad física. Enfoquémonos en las habilidades que se requieren, ¿ya? No en lo que no podría hacer alguien, ¿ya? Entonces ahí les dejo ahí un tip importante, ¿ya? Ahí sí quedó más claro. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Ya, súper. Entonces ahora lo vamos a
a enviar a las salas. Pero ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿las envío yo? Lo tengo Sí, listo. Ya, ya, ahí se están ya, moviendo. ya. Y los links se los voy a compartir, o les voy a compartir las indicaciones Súper. y se pueden compartir ahí en el chat, ¿cierto? Me acuerdo que lo hicimos así la otra A vez. ver, sí, hay una forma de hacerlo. Se me Pero ahí acuerdo ya que lo se hice. fueron. Ya, me voy a meter a la sala entonces, a ver. Avísame si puedes, si no me mandas el link y yo se los envío. Marcela, ya no es necesario en la interpretación. De que estamos solas nosotras en la sala. O sea, en la sala principal. Ya, listo. Ahí quedaron las instrucciones Súper, enviadas y los links con los videos de YouTube. súper. Ahí me avisas Le- cuando los Les saco di de la 15 sala. minutos, así que Ya, no sé si le puedes poner como el tiempo. creo que sí, deja intentar. Ya, ponle 13 desde ahora. No, no, ponle 15 no, porque si no. 30. Así. No, creo que ya no lo puedo poner, pero les puedo enviar un anuncio de a qué hora volvemos. Ah, Ah, sí, pues ya, como lo onda, hicimos la vez pasada. Sí, ya. Y quizás como, no sé, ponerle onda cuando falten 5 minutos, como un... sí. ¿Se lo Sí, envío ahora o cuando les falte 5 minutos? O ambas. ambas. Ya. Sí, como que desde ahora corren 15 minutos, le Ya. avisamos cuando falten 5. Igual puse mi temporizador en 10 minutos más para avisar. Ya.
Ani, oye, ¿cuánto damos de break? Estoy muteada. Ahí sí, pensé que la había sacado. ¿10? No, pero no, es que yo pensaba seguir de largo onda la media hora. O sea, una hora más, una hora y media más. Y dar, no sé, 20 de break Mm, para después onboarding. me- mm, sí, o 15 de break para no terminar tan tarde. Ah, ya, dale. Sí, porque si no terminamos muy tarde, pasar la una, así como 1:30, un cuarto para las 2, y es muy tarde ya. Ya, bueno, em, está bien. Hoy me dolió la cabeza. Oh, Mm, toma agüita. ¿Te conectaste con la sola al final, o no? sí, Todavía no. sí, ¿Eso hizo que te doliera la cabeza? sí. Raíz. Mm. Tú no sabes todavía. Oh, no. Ay, no. Ay, ya no, no quiero más. Ay, no sé qué vamos a hacer. Pésimo lunes. Pésimo lunes.
envié el mensaje de que les quedan 5 minutos por si acaso. Ya, gracias, Fer.
Voy a cerrar las salas para que vuelvan. Espera, dales 2 minutitos más, Ya, porfa, Fer, que recién salí vale. de la última sala y estaba como que les faltaba un poquito más. Dale Ya, un par de avísame, minutos. tú me avises. Ya, gracias. Ya, Fer, dale nomás. Ya. Repetitivo. Voy a dejar de compartir para que vamos. Ya están todos volviendo. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue la actividad? Parece que Hola, Lucy, don Jaime. Gusto saludarte, Karen. Ya, ¿cómo nos fue entonces? ¿Qué les pareció la actividad? ¿Les costó mucho? ¿No tanto? ¿O algún punto más difícil que otro? A ver, cuéntenos sus experiencias. Nosotros nos demoramos un poquito más al principio porque tuvimos problemas para proyectar el video. Ah, ya. Problemas técnicos, ya. Está Sí, bien. problemas técnicos. Ocurre. Pero bien, conversamos bien con don Jaime y con Lucy. Ujú. Sí, Súper. yo creo que los tres vamos a aportar ahora respecto a lo que conversamos. Ya, buenísimo. ¿Les Partamos parece? entonces. ¿Sí? Si gustan, nos cuentan a todos de qué se trataba el video, qué era lo que mostraba. Primero que todo, la descripción de las, estuvimos revisando la descripción de las tareas, tenían muchos protocolos que eran de limpieza y muy exhaustivos, ya que se desempeñaban en instituciones de salud. Por lo tanto, tenían muchas labores que desempeñar, se levantaban muy temprano, llegaban por la mañana, por lo tanto, bueno, después vamos a ver lo que se necesitaba, pero había mucha responsabilidad en cuanto a sus labores, tenían muchos detalles que eran protocolares para ellos. Si gustan, para darles la palabra a todos, don Jaime y Vania, para que continúen. No, Vania, adelante. Ya, adelante, para que todos participen. Bueno, el cargo en sí mismo es de personal de limpieza de centros sanitarios. Y de acuerdo a lo que fuimos conversando, em, ahí vimos el tema de las tareas, de cómo es el ambiente físico, las habilidades requeridas y por lo menos algunas de las tareas que fuimos identificando. La principal es la limpieza exhaustiva del centro sanitario y de manera más detallada como la limpieza del mobiliario, de los espacios de trabajo, el manejo de la basura y de los mismos utensilios que se utilizan para desempeñar las labores de limpieza. Los pisos, sacar los papeleros, la limpieza de vidrios, de los pisos, etc. Ujú. Sí. ¿Ya? Ahora, lo que Ya, veíamos
que efectivamente se requiere mucho más habilidades de lo que uno supone en una función como esa, ¿ya? Porque tiene que tener mucha conciencia de dónde hay que limpiar, cómo limpiar, etc. Y no es, como se dice en el video, no es una actividad valorada o suficientemente valorada pese a su importancia. Y lo otro que nos llamó la atención es que no había ningún tema de discapacidad en el video. Entonces, pero bueno, es una pregunta en el fondo. Claro, ahí la idea era poder partir de la base de cómo es el trabajo, ¿ya? De qué es lo que se requiere para hacer el trabajo. Y desde ahí pensar como qué habilidades necesitaría la persona para poder desarrollar el trabajo. Más allá de la discapacidad, ¿ya? Ya. ¿Qué Ujú. habilidades se necesitan? Ujú. Ya. Pensamos, por ejemplo, el manejo de normas de seguridad de higiene, entusiasmo, trabajo en equipo, concentración, decían Responsabilidad, también, responsabilidad. capacidad de desempeñar el trabajo, un trabajo repetitivo, Ujú. ser Concentración. meticulosos, concentración, claro. Ser meticuloso. Y Sí. algo que mencionó también ahí Jaime, que tiene que ver con esto de tener esta capacidad de discernir, ¿cierto? De qué está limpio, qué está sucio, qué tan limpio tiene que estar, ¿cierto? Muy importante lo que mencionaron también respecto de los protocolos, sobre todo protocolos como de seguridad, ¿cierto? Y del manejo de distintos tipos de sustancias, porque quizás no sabemos si es que solamente se usa cloro, quizás se usa otro tipo de líquido. Y ahí, por ejemplo, saliendo un poco de la actividad, está perfecto. Tenemos que tener ciertos protocolos, pero nosotros como organización, ¿qué podemos hacer para que la persona siga esos protocolos de seguridad, Primero, logre identificar productos? la Perdona, inducción es Sara. importante, una buena inducción para que pueda tener los protocolos que ella requiere, porque la persona viene con todo el entusiasmo de trabajar, pero necesita una inducción, necesita cuáles serán las labores específicas, su puesto de trabajo en realidad, y por otra parte todo lo que va a necesitar, los utensilios, es decir, una inducción al respecto. Sí, Yo yo pienso también agregaría, en... Ajá, adelante. no, agregaría un tema que se nos quedó, y es que también hay una cierta conciencia medioambiental en su labor, no solo por la función misma, sino por el cuidado de los instrumentos de trabajo. Es decir, ellos dejan limpios los instrumentos de trabajo para volver a usarlos al día siguiente, lo que Exacto. también implica que no tienen que estar reemplazándola a cada rato. Sí, que son esterilizados. Sí, Y por último, pero al final de todo este protocolo y de todo lo que la entrega que tenía cada uno, sentían la necesidad de que no eran tan valorados. Eso fue como al final nos quedó esa sensación de la entrega plena, pero que no eran, ellos se sentían con eso, que no eran valorados. Buena reflexión también, como fuera un poquito fuera, ¿cierto? De la actividad misma, ¿cierto? Pero una muy buena reflexión también, de poner más ojo también en esos aspectos que, claro, que de repente pasamos por alto y no por ninguna mala intención, ¿cierto? Sino que solamente se nos pasa. Buenísimo. Y si vamos un poco más a las habilidades requeridas, digamos, más físicas, ¿qué es lo que requiere la persona a nivel físico para poder desarrollar esta tarea? Una capacidad de desplazarse, la verdad, yo creo que principalmente porque a nivel de ambiente habían espacios muy angostos también, tenían que movilizar de repente muebles, de repente pasar con instrumentos de trabajo por puertas más angostas. Yo creo que a nivel físico sería importante la capacidad de desplazamiento. Ujú. Perfecto. ¿Algo más que quieran mencionar respecto de habilidades requeridas o alguna otra reflexión, comentario? Perdón, solamente los espacios necesarios para botar las basuras, que eran, o sea, protocolos de dónde debía quedar cada cosa.
Que estén los también. espacios bien Espacios identificados. identificados, exacto. Y eso sería más que un requerimiento para la persona, sería un requerimiento de la organización. De la organización. Dentro de temas como de accesibilidad, ¿se acuerdan el video que vimos cuando analizamos la empresa? Este video que les mostré el miércoles, Sí, ¿no fue? sí. ¿Lo mismo? Ya, que habían ahí, como que no había letrero de nada, ni de dónde están los baños, ni dónde está tal lugar, y el estacionamiento. Entonces, mucho tiene que ver con la señalética, ¿cierto? Y todo lo que nosotros como organización, ¿cierto?, aplicamos respecto de medidas de accesibilidad. A lo mejor Súper. por último un espacio específico para las personas para que puedan tener un momento de relajo, también falta a lo mejor su identificación. Eso sería por mi Buenísimo. parte. Súper, excelente, felicitaciones, muy buen trabajo. Siguiente grupo, no sé quién quiere tomar la palabra para que nos cuenten a todos también de qué se trataba muy en general el video, como la tarea muy en general, y vamos ahí a las habilidades requeridas para el cargo. Quizás un poco también de descripción del ambiente físico, para que nos cuenten. En el grupo que nos tocó a nosotros, nos tocó el empaque. Y ahí trabajamos con Manuel y con Emilia. La Emilia tenía todo anotadito. Lo nombro y de ahí lo hacemos como... Sí, sí, sí. Ya, vale. Mira, dentro del proceso son como bien detallar, ¿cómo se llama esto? Las tareas. Por ejemplo, lo que identificamos fue que ellos empezaron a mencionar que cómo hacer el empaque, verificar guías con la factura, colocar el producto en orden, seleccionar los cosméticos, ingresar la bolsa adhesivo con la cantidad de producto y se pega la guía, la bolsa verde dentro de la bolsa transparente. Introduce los productos líquidos en la bolsa transparente. Se acomoda los productos, retira adhesivo de los productos, sella la orden, pone la banda para posteriormente enviar. Entonces, como que dieron las instrucciones dentro del video muy detalladamente. Entonces, en relación a eso, porque eso fue prácticamente el video. Esas eran las tareas de la persona que estaba empacando. Perfecto. Claro, y a través de esas tareas, como lo vimos nosotras, identificamos las habilidades también que debería de tener la persona, porque yo creo que, bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer en los trabajos, entonces aquí a la persona se le estaba diciendo todo lo que tenía que hacer. Entonces yo creo que sería una buena inducción para que la persona trabajara solita, porque nos dimos cuenta que era como una fábrica, entonces pescar las cosas, meterla a la bolsa, después ponerle la guía, sellarla, mandarla, entonces era como todo muy mecánico, pero la persona debería tener una buena inducción para poder hacer la tarea sola. Claro, todo el proceso es bien marcado, Sí. ¿cierto? Tiene las etapas bien, Sí, bien también nos definidas. llamó la atención también de que tampoco había mucha señalética y tampoco muchos implementos de seguridad. Ya también nos dimos cuenta que era un espacio como una especie de galpón así muy grande, entonces yo a mí me dio hasta frío mirar el lugar. Sí, podíamos inferir que era un lugar bien frío. Sí, con Y si se respecto, dieron cuenta, igual el entorno estaba como medio desordenado. sí, Como que sí, habían porque andaban todos para casas. todos lados. Aunque parece que era en Y Colombia, así que Las no sé si habilidades estaba también navegando. lo que detectamos sí, fueron que en la habilidad de la persona que hace esas tareas tiene que sí, tener atención al detalle, mucha atención. sí, sí. ¿Cómo se llama? Como decía la Karen, la inducción, la capacitación. Ahí Manuel decía la coordinación psicomotriz que tiene que tener como habilidades la persona, porque no necesariamente estaba siempre parada, pero para hacer ese producto, o sea, para hacer esas tareas también puede estar sentado, parada, identificar los detalles de los colores, cómo hacerlo. Entonces, ahí Claro. se identificó
explicó que una de las habilidades tiene que tener coordinación psicomotriz. Claro, las cosas líquidas, volver a embolsarlas de otra forma para que no contaminen los otros productos. Perfecto. Y eso, el espacio, yo creo que el espacio estaba relativamente bien porque igual una persona con silla de ruedas sí caía en el espacio, pero lo que sí, la mesa estaba muy alta. Entonces, de repente, igual la mesa podría tener algún ajuste para que este tipo de personas pudieran desarrollar la tarea de igual forma que los demás. Perfecto. ¿Ya? Y con respecto al Y el ambiente, espacio- Sí. bueno, ya como que lo dijimos todo. Sí, el espacio del ambiente también lo habías dicho que, por ejemplo, que era muy amplio, también había ruido, Sí. el trabajo de pie que también había dicho Karen, que no estaba adecuada la mesa, estaba muy alta, y los elementos de seguridad que también lo habías dicho. Sí. Súper. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones a ambos equipos. Lo hicieron súper bien. La idea de esta actividad era justamente que pudiésemos profundizar un poquito más, porque es cierto que vemos como muy por arriba las actividades, las funciones, y cada tarea, cada trabajo tiene puntos muy importantes, muy relevantes, y todo tiene cosas tan específicas, ¿cierto? Que debemos estudiar y que debemos profundizar al momento de revisar un puesto de trabajo. Así que espero que haya sido una actividad positiva para ustedes, que hayan podido ahí aprender otras cositas y poder ir aplicando, ¿cierto?, lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? No sé si les queda alguna duda hasta ahora. Consulta, comentario, algo, sino para continuar. ¿No? Quedó todo clarísimo. Ya, continuamos entonces. Súper. Perfecto. Entonces vamos a ir. Aquí estábamos, ¿cierto? Entonces ya vimos la descripción de las tareas, vimos la descripción de nuestros ambientes, ¿cierto? Y las habilidades requeridas para los cargos. A continuación, entonces, vamos a la siguiente etapa que nos convoca, que tiene que ver, una vez que nosotros ya hicimos nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Ya definimos las tareas, tenemos claridad del cargo, sabemos cuáles son las habilidades que requiere la persona que nosotros vayamos a seleccionar. Viene esta etapa de postulación. Y ahí la postulación, ¿cierto? Justamente se materializa en la publicación de nuestra oferta laboral. Y ahí tiene que tener ciertos requisitos respecto de estas competencias, habilidades, ¿cierto?, que definimos en nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿ya? ¿Qué consideraciones debemos tener? Necesitamos primero la descripción de la oferta de trabajo, es cierto que es importante también destacar que nuestra empresa valora la diversidad, valora la inclusión, ¿cierto? Describe también el ambiente de trabajo inclusivo, ¿cierto? Y cómo la empresa apoya a todas las personas, ¿ya? Dentro de esta diversidad. Es importante también que los requisitos estén claros, flexibles, ¿cierto? Flexibles en cuanto a la interpretación también de estos requisitos. Por ejemplo, en vez de definir un título universitario como un requisito absoluto, poner que quizás se prefiere o equivalente experiencia laboral a tal título universitario. Y utilizar también un lenguaje inclusivo, ¿cierto? No sexista en toda la publicación, ya evitar términos también que puedan excluir a ciertos grupos, ¿cierto? También podemos aprovechar esta instancia de poder destacar los beneficios, ¿cierto?, y apoyos que entrega nuestra organización, como por ejemplo mencionar nuestros programas, ¿cierto?, de diversidad, opciones de trabajo flexible, adaptaciones en el lugar de trabajo, ¿cierto?, para las personas que lo requieran. Definir también y comentar respecto de nuestro proceso de selección, ya como la empresa se compromete a un proceso de selección inclusivo. También considerar canales de comunicación que sean inclusivos, ¿cierto? Y que en el fondo también existan medios de contacto alternativos, ¿ya? Tratar de que no solamente sean plataformas, ¿cierto?
plataformas y sitios web, tener otros métodos alternativos, por ejemplo, poder enviar un correo, poder ir a la empresa a dejar el currículum de manera presencial. Eso ya prácticamente no se usa, ¿cierto? La tecnología ha avanzado bastante, pero aún así hay personas que tienen muchas dificultades aún para poder acceder a la tecnología, ¿cierto? Muchos portales, muchos sitios web no tienen la accesibilidad necesaria, ¿cierto? Para que las personas puedan hacer llegar su información, ¿cierto? Es importante que podamos hacer una revisión, ¿cierto? De todo esto respecto del proceso de postulación, ¿sí? En esta misma línea, ¿cierto? Aquí tenemos entonces que primero tenemos que, lo que recién les mencionaba, realizar publicaciones en medios digitales o en línea, ¿cierto? Que asegurarse que los medios sean accesibles, ¿ya? De manera adicional, poder proporcionar un medio de contacto alternativo, email, teléfono, ir directamente a la empresa, ¿cierto? Y de esta forma, ¿cierto? La organización tiene que garantizar la igualdad de condiciones en todos los procesos de postulación. ¿Dónde podemos publicar ofertas? Sí o sí, ¿cierto? Bolsa Nacional de Empleo, ¿cierto? Tenemos ahí algunas plataformas especializadas. Tenemos también otra plataforma de Somos Empleos de Red Incluye, incluyeme.com. Y también es muy importante poder considerar otros medios, ¿ya? Poder gestionar redes. Ya, no solamente, ¿cierto? Acudir como a los medios que nosotros ya tenemos, ¿cierto? De contacto directo, sino que también ir gestionando redes, por ejemplo, con fundaciones, con consultoras que sean especialistas, ¿cierto? En temáticas de diversidad e inclusión, oficinas de discapacidad, las OMIL de las comunas, incorporarse también en ferias laborales, ¿cierto? Hay ferias laborales que son presenciales, hay otras online. Y otro punto también, esto que tiene que ver con el boca a boca, ¿cierto? Pero dentro de la organización. Uy, en mi empresa están buscando un, no sé, prevencionista de riesgo. Poder compartir esta oferta de trabajo, ¿cierto? En la misma organización, porque algunos de nuestros empleados quizás, ¿cierto? Algunos de los trabajadores también tienen algún contacto o conoce a alguien que justamente está en búsqueda de trabajo, ¿cierto? Eso. ¿Ya? La idea es poder ir visualizando distintas opciones para poder compartir nuestras ofertas de trabajo. ¿Cómo atraer el talento diverso? Primero que la oferta tiene que ser atractiva, ¿cierto? Y para que esta oferta sea atractiva, primero tenemos que mostrarnos como una organización, ¿cierto? Con esta cultura inclusiva, ya establecer valores que promueven la inclusión, lo hablamos hace un poquito, ¿cierto? También ser una empresa que capacita, ¿cierto? A las personas, a los líderes, ¿cierto? Respecto de la importancia de la diversidad y cómo generar este entorno, ¿cierto? Este ambiente inclusivo, implementar políticas y procedimientos que vayan reforzando también la igualdad de oportunidades y el respeto dentro de mi organización. Fomentando también la participación en grupos como de afinidad o comités también de diversidad, donde todas las personas, ¿cierto?, puedan también ir compartiendo sus experiencias y contribuir con iniciativas inclusivas. ¿Se acuerdan que también revisamos como dentro de una frase del colectivo de personas con discapacidad de nada sobre nosotros sin nosotros? Es importante que podamos también generar espacios con las mismas personas con discapacidad, de modo que tengamos la visión de ellos mismos respecto de las necesidades que existen, ¿cierto? Dentro de la organización, ¿cierto? Para que también puedan ir aportando a esta cultura inclusiva. Otro punto importante tiene que ver con la remuneración, ¿ya? Es importante ahí realizar un análisis, ¿cierto? Para garantizar que los salarios sean efectivamente competitivos con el mercado, ¿cierto? Y que sean equitativos dentro de la empresa, ¿ya? Ofrecer también, no sé, aumentos salariales, bonos en base a desempeño, ¿cierto? Logros individuales. Beneficios también, ya revisar regularmente nuestros beneficios que tenemos con nuestros trabajadores para asegurar que efectivamente puedan satisfacer las necesidades de diversidad, ¿cierto?, dentro de las personas, ya como la cobertura de salud que sea inclusiva, ¿cierto?, opciones de cuidado familiar,
ofrecer también beneficios adicionales que también puedan ayudar a mitigar barreras. Por ejemplo, beneficios, no sé, de modalidades de trabajo, ¿ya? Algún programa de cuidado para personas, ¿cierto? Dependientes, de cuidadores específicamente, programas de bienestar. Y finalmente, lo que hemos mencionado desde el principio, las oportunidades del desarrollo. Ya implementar programas de desarrollo profesional que sean accesibles para todas las personas independientes de su origen, de su posición, ¿cierto? Ir fomentando la diversidad, por ejemplo, a través de programas de mentoría, de capacitación, proporcionar también vías claras de crecimiento, ¿ya? Y de promoción dentro de la empresa, asegurándonos que no existan barreras, ¿ya? Recuerden que, esto creo que se los dije al principio, el desarrollo de carrera, ¿cierto? La oportunidad de crecimiento dentro de una empresa no necesariamente va a ser subir a un cargo más alto, sino que vamos a poder, la idea es poder ofrecer oportunidades a las personas para poder seguir creciendo, por ejemplo, aprendiendo de otra área que sea de interés, ¿cierto? Pero eso no necesariamente conlleva este aumento de, digamos, jerárquico, sino que de oportunidades de poder aprender, ¿sí? Disculpa, sabes que me tengo que ausentar como 15 minutos. Sí, Esto va a estar grabado, ¿cierto? sí, todas las clases Ya. son grabadas y se las envían también, así que no te preocupes. Ya, disculpa. Gracias por avisar, que te vaya bien. Gracias. Entonces, siguiendo con la siguiente etapa de preselección, ¿cierto? Esta etapa, ¿qué es lo que busca? Busca encontrar a la persona más idónea para el puesto de trabajo, ¿ya? Y aquí vamos a utilizar nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Porque vamos a hacer esta especie de match, esta especie de, como de hacer coincidir, ¿cierto? Las habilidades que nosotros definimos en nuestro análisis de puesto de trabajo con el perfil del candidato, ¿ya? Esta es una de las etapas donde las personas con discapacidad enfrentan más barreras, ¿ya? ¿Por qué? Porque los reclutadores justamente se enfrentan a currículums incompletos, ¿cierto? Con poca o nula experiencia laboral, ¿cierto? Y esto viene, ¿cierto? Porque ya sabemos que las personas con discapacidad en general tienen menor acceso, ¿cierto? A oportunidades de trabajo, ¿ya? Entonces, importante poder aquí, idealmente, poder hacer una revisión, ¿cierto? Del currículum y llamar de inmediato a la persona, porque el llamarlo de inmediato lo más probable es que haga que derribemos ciertos mitos respecto, ¿cierto?, de su experiencia o de cómo podría ser su trabajo, ¿cierto? En los procesos de entrevistas, poder hacer estos procesos inclusivos es muy importante para poder garantizar que todos los candidatos y candidatas tengan una oportunidad justa, ¿cierto?, equitativa de poder demostrar sus habilidades, ¿ya? Y poder encajar en la cultura de la empresa. Y dentro de algunas consideraciones que podríamos tener en esta etapa, tiene que ver un poco también con lo que hemos visto antes, que tiene mucho que ver con temas de accesibilidad, ya de lenguaje. Primero el lenguaje y la comunicación, ya tiene que ser un lenguaje inclusivo, respetuoso, ¿cierto? Evitando términos, expresiones que puedan ser quizás discriminatorios, excluyentes, ¿cierto? Fundamental una preparación previa, ¿ya? Familiarizarnos bien con la legislación laboral, las políticas de igualdad y diversidad de nuestra organización, asegurarnos también que nuestras preguntas y evaluaciones estén en línea con los estándares actuales, ¿cierto? Revisar también el currículum con antelación de la persona para poder tener claros sus antecedentes, sus habilidades, y identificar también cualquier sesgo potencial, ¿cierto? Y en torno a la entrevista misma, tenemos que definir un lugar que sea accesible, ¿cierto? Para todas las personas. Y asegurarnos, ¿cierto? Que sea un espacio cómodo, que sea acogedor, ¿cierto? Que sea un ambiente tranquilo, ver que no existan barreras físicas también, ¿cierto? Y de la comunicación. Y en esta misma línea, si nosotros estamos externalizando procesos, importante que la empresa, la consultora, quien sea con quien estemos externalizando este proceso de entrevista, cuente justamente también con estas
con estas políticas, ¿cierto? Que sea también una empresa inclusiva, ¿ya? Y que tenga la disponibilidad y la capacidad de cubrir estas necesidades, ¿cierto? De accesibilidad, que son lo principal, ¿sí? Bueno, si no podemos tener quizás un ambiente físico de entrevista, tener la posibilidad de hacerlo online también, ¿cierto? Formular preguntas también abiertas, ya que permitan a la persona poder compartir sus experiencias, sus habilidades de manera amplia. Escucha activa, ¿cierto? También es muy importante, ¿cierto? Va a demostrar empatía hacia la experiencia, ¿cierto? A las perspectivas de la persona. Evaluar fundamentalmente en base a competencias, ¿ya? Esto es muy importante, que, que nuestras entrevistas sean basadas en las competencias, ya utilizar también criterios de evaluación que sean claros, que sean objetivos también, y proporcionar feedback, ¿por qué no? ¿Cierto? Un feedback constructivo, que sea transparente para todos los candidatos, ya independiente o no de si son seleccionados, ¿sí? Y aquí algunas recomendaciones, ¿cierto? Como modo resumen de lo que vimos recién, ¿sí? Antes de la entrevista tenemos que estar preparados respecto de nuestros equipos, tienen que ser equipos concientizados, debe haber un uso correcto del lenguaje, entrevistas tienen que ser en torno a que sean accesibles, ¿cierto? Y tenemos que tener ciertas consideraciones para poder evitar o derribar, ¿cierto? Las barreras que se presenten en el entorno, ¿sí? Y vamos a continuar para ver este video, que va en esta misma línea de los procesos de entrevista.
Súper. Entonces, luego de haber visto este video, vamos a ver el proceso de pruebas de selección. ¿Ya? Vamos a pasar este contenido, la verdad, como con algunas cosas puntuales, porque hay algunos puntos que hemos visto en módulos anteriores porque apuntan justamente a temas de accesibilidad, ¿ya? Pero en este caso, bueno, fundamental, ¿cierto? Poder garantizar que las pruebas de selección sean accesibles para todas las personas, ¿cierto? Incluyendo aquellas personas con discapacidad, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en consideración que los formatos, ¿cierto?, de nuestras pruebas, por ejemplo, sean accesibles, con versiones que sean electrónicas quizás, que puedan ser leídas con tecnología de asistencia, como lectores de pantalla, ¿cierto?, aumento de fuente de la letra, aplicar quizás formatos en lectura fácil, ¿cierto?, proporcionar también opciones de contraste para las personas que lo requieran, ya respecto de quizás discapacidad visual, ¿ya? Lo que mencionamos también antes, entrevistas que sean basadas en competencias y habilidades, ¿sí? En lugar de pruebas escritas, ¿ya? Porque estas pruebas en base a competencias efectivamente son más accesibles, ¿ya? Para las personas en general. Y finalmente esto va a permitir que la persona demuestre sus habilidades a través de ejemplos concretos, ¿cierto? Los ajustes razonables y adaptaciones que sean personalizadas, es decir, necesitamos conocer a la persona, conocer también cuáles son sus requerimientos al momento de realizar su proceso de entrevista, ¿cierto? Y qué ajuste podría requerir al momento de realizar esta prueba de selección, ¿ya? Y también importantísimo poder colaborar también con, ¿cómo se llama?, con expertos en temáticas de diversidad e inclusión, ya asesorarse también con expertos en accesibilidad, ya especialistas, por ejemplo, en tecnologías de asistencia, para poder garantizar que estas pruebas en el fondo sean lo más accesibles posible, ¿sí? Ideal que las pruebas sean individuales, ¿ya? Y que también sean prácticas. Ahora, si la prueba no se puede adaptar, entonces evaluar la opción de que no se realice la prueba esa prueba de selección, digamos, escrita o estandarizada, ¿ya? Por lo tanto, aquí se reitera, digamos, esta recomendación de hacer pruebas de selección, por ejemplo, a través de técnicas de simulación, por ejemplo, un role-playing, poniendo a la persona, situándola, ¿cierto?, en ciertas en situaciones, valga la redundancia, ¿cierto?, y ver de qué manera actuaría en cierta situación, si se ha enfrentado a alguna situación que haya sido compleja para la persona, qué cosas, de qué manera ha aportado quizás en ciertas tareas en su último trabajo, etcétera. La idea es poder posicionar a la persona, ¿cierto?, en situaciones mucho más concretas, ¿ya? Y aquí hay un punto muy relevante también, que tiene que ver con que tenemos que evitar estas pruebas psicolaborales, ¿ya? ¿Por qué? Estos test estandarizados, porque justamente son esos, son test que están estandarizados, no son accesibles, ¿ya? Por lo tanto, al ser estandarizados, buscan respuestas estándar, ¿ya? Y finalmente, en algunos casos, y no, ojo, no solamente las personas con discapacidad, en general las personas pueden dar respuestas que sean atípicas, ya que lo que no significa que la persona no pueda ser apta para el rol que nosotros estamos buscando cubrir, ¿ya? Entonces, esto es un punto muy, muy, muy relevante, ¿ya? Por eso se sugiere poder realizar pruebas, digamos, basadas en competencias, más que test psicolaborales, entendiendo que estos test psicolaborales no están adaptados, no son accesibles, son estandarizados justamente y van a buscar respuestas que sean estándar. Y generan un estrés horrible. Precisamente, gracias Karen también por ese comentario. También es un factor no menor. E insisto, no solamente en personas con discapacidad, esto es a nivel general, ¿cierto? Aumenta la tensión también, el estrés, por lo tanto, también puede llevar a la persona a dar una respuesta que quizás no es la que nosotros esperamos como reclutadores, pero no necesariamente, como les mencioné, va a significar que no sea la persona más apta para poder cubrir el cargo, ¿ya? Y a modo resumen también y de repaso también de temas de accesibilidad,
tener estos puntos en consideración, ¿cierto? Los lectores de pantalla, poder quizás entregar más tiempo para responder, dar indicaciones de manera clara, sencilla, poder adaptar el contenido de las evaluaciones, ¿cierto? Interpretación también en lengua de señas si es necesario. Y también poder identificar una vez que la persona es seleccionada, ¿cierto? Identificar cuáles son los dispositivos, herramientas que podría requerir en su puesto de trabajo, la organización, ¿cierto? De los espacios, del espacio de trabajo, basándonos justamente en nuestro análisis de puesto de trabajo, ¿cierto? Y todo esto, ¿cierto? Son ejemplos, porque todo esto va a depender del tipo de discapacidad y va a depender únicamente de los ajustes razonables que pudiera requerir la persona, ¿ya? Ahora, en el proceso de contratación es un poco lo mismo respecto de temas de accesibilidad, ¿ya? Es importante que podamos incorporar todos nuestros documentos, una declaración de compromiso con la diversidad y la inclusión y no discriminación, ¿ya? Aplicar los ajustes razonables, ¿cierto? O implementar formatos de manera accesible. Siempre doy este ejemplo porque es algo que todos hemos leído, que es un contrato de trabajo. El contrato de trabajo, yo creo que entendemos la mitad de lo que dice, porque tiene un lenguaje súper técnico, ¿cierto? Entonces, es importante que podamos hacer una revisión de este contrato de trabajo, poder hacerlo simple y no solamente para una persona con discapacidad, sino que para cualquier persona, porque recordemos también que en general en nuestro país, quizás en otros lugares también, ¿cierto? Existen muchas barreras respecto, por ejemplo, de la comprensión de lectura. Personas que quizás también son extranjeras. Entonces, hay muchos factores que pueden estar limitando, ¿cierto? Que puede ser una barrera en la comprensión, en la comunicación, ya respecto de nuestros formatos. ¿Cómo revisar nuestros formatos de nuestras charlas de prevención de riesgos, de nuestro proceso de onboarding, ¿cierto? Revisar todos estos puntos de accesibilidad, ¿ya? Y los ajustes razonables, ¿cierto? Cuando ya conocemos a las personas y ya sabemos qué es lo que podría requerir, ¿sí? Y posteriormente, una vez que ya la persona, ¿cierto? Se encuentra ya seleccionada, ¿cierto? Firmó su contrato de trabajo, pertenece a nuestra organización, tenemos aquí 3 acciones concretas que son súper relevantes, ¿ya? Y este es el último punto, ¿ya? Esta última etapa, ¿cierto? Que tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo, ¿ya? Es importante que podamos asignar de manera clara las tareas, ¿cierto? Los objetivos del cargo, poder también establecer ciertos procesos de evaluación y de feedback sobre todo durante los primeros meses del proceso de inclusión laboral. Aquí tenemos un punto, digamos, en esta misma línea, lo que tiene que ver con el modelo de empleo con apoyo, como un lineamiento en nuestros procesos de inclusión laboral, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice el modelo de empleo con apoyo en general? Que es importante tener ciertas estrategias, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de cada persona. Quizás poder contar con un facilitador laboral, tener un plan de trabajo individual, ¿cierto? Y un monitoreo continuo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, lo que usamos nosotros, digamos, como Fundación Descúbreme, que sacamos ciertas estrategias del modelo de empleo con apoyo y armamos este modelo, ¿cierto?, de seguimiento en donde primero definimos, ¿cierto?, las primeras definiciones con la organización, realizamos el análisis de puesto de trabajo, buscamos a la persona, lo presentamos a la empresa y previo a que ingresa la persona a trabajar, nosotros realizamos una charla de concientización a los equipos de trabajo, ¿ya? En donde les explicamos temáticas de discapacidad, inclusión, entregamos ciertos tips, ¿cierto? Derribamos ciertos mitos como lo hicimos anteriormente, ¿cierto? Respecto de las personas con discapacidad y luego vamos a hacer un acompañamiento. Dependiendo del caso, en su mayoría nosotros, por ejemplo, hacemos un acompañamiento de 1 año, en donde vamos monitoreando el proceso los 3 primeros meses, luego nos vamos saltando al mes 6 y finalmente al año, entendiendo que también buscamos la autonomía de la persona. Pero sí es importante con mayor énfasis los primeros meses, porque también quizás al principio identificamos algunos ajustes, pero al momento de trabajar la persona quizás también nos va a referir algún otro tipo de ajuste que podría requerir en el camino. Y que no está mal, lo importante es poder identificarlo, ¿cierto?, lo antes posible.
Entonces vamos a necesitar, ¿cierto?, contar con este modelo de seguimiento, establecer un plan de acción dependiendo de la necesidad de cada persona, ¿cierto? Y realizándolo periódicamente y respetando nuestro plan de acción, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a revisar en estos procesos de seguimiento, de evaluación? Poder identificar, ¿cierto?, cómo va la persona en cuanto a habilidades técnicas, ¿cierto?, en cuanto a las habilidades laborales básicas, es decir, habilidades transversales, cómo va en temas de productividad y también cómo la persona ha podido llevar a cabo sus relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, con su jefatura, ¿cierto? La idea es poder tener es una especie como, no sé si evaluación de desempeño, pero la idea es poder ir monitoreando cómo va la persona y también tener como una perspectiva de cómo la persona ve su propio desempeño, ¿ya? Y si logra identificar también apoyo, ¿cierto? Como nos indica acá. Y nosotros también poder entregar retroalimentaciones, ¿cierto? Destacar lo positivo y también poder apoyar en oportunidades de mejora. ¿Ya? Y con esto quisiera saber si es que hay alguna duda, consulta respecto de estas etapas que hemos revisado en este primer módulo, en este primer bloque. No hay dudas, gracias Lucy. No hay dudas entonces, ya. Vamos a parar un ratito, vamos a tomar un descanso. Me imagino que quizás quieren tomar un cafecito, un tecito, así que vamos a dar unos 15 minutitos más, unos 15 minutos de break. ¿Ya? Entonces son las 11:31, volvemos a las 11:46 para el siguiente bloque de este módulo. Y pueden dejar sus cámaras y micrófonos apagados mientras tanto.